¿En qué se fija una empresa cuando va a elegir un edificio para instalar su oficina? Hace poco estuve viendo una publicación en LinkedIn en la cual se hablaba desde un punto de vista muy específico de Facility Management y también dentro de ello, dentro de un punto de vista muy orientado hacia la sostenibilidad y hacia el mercado que tiene hoy en día dentro del inmobiliario, todo lo relativo a la ecosostenibilidad. En el caso de hoy vamos a hablar en términos más generales y creo que vamos a dar un pasito hacia atrás para, antes de hablar de la sostenibilidad, creo que hablaremos de algo que tiene una razón más general a la hora de la elección de los edificios. Y ya tú mismo me vas a decir si estoy diciendo algo que está fuera de la realidad o si, realmente tiene sentido. Bienvenida a este nuevo episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el cual ya sabes que hablamos de todo aquello relativo a los lugares de trabajo, su diseño, su gestión y los modos de trabajar. Soy Eduardo Lazola, a estas alturas ya nos conocemos, y como te decía, vamos a hablar hoy acerca del interés que pueda tener un edificio más que otro para una empresa a la hora de implantar sus oficinas, seleccionando un edificio y no otro. Antes de hablar de la sostenibilidad, de los sellos sostenibles y de todo aquello relativo a la energía, creo que tiene sentido hablar de algo, primeramente que creo que a todos nos viene a la mente, ¿no? Que es la cuestión económica. Lo primero en lo que se va a fijar una empresa para ver si le es viable o no instalarse en un edificio va a ser el precio, va a ser cuánto le cuesta. Y aquí es verdad que la sostenibilidad y la eficiencia energética tienen un punto a considerar. Y es que cuando se habla de la economía no solamente hay que pensar en lo que cuesta el alquiler del local o el precio de compra del local, sino cuál va a ser el coste completo o lo más completo posible dentro de la complejidad del uso que va a tener el edificio durante todo el tiempo que se tiene previsto utilizar ese edificio. Es lo que hablan del coste del ciclo de vida del edificio, que viene a ser que si tú vas a estar en una oficina, en un local durante X años, pues vas a tener que combinar lo que te cuesta el coste de implantación con los costes operativos, con las cuestiones que vayan a ir surgiendo por el camino, para ver al final cuánto es el coste previsto total dentro de todo ese tiempo y poder comparar así entre varios locales, teniendo sobre la mesa, todos los datos posibles. Porque puede ser que un edificio tenga un alquiler más bajo, pero tal vez si el coste energético mes a mes es demasiado alto, pueda resultar que a lo largo del tiempo que vas a estar allí, ese coste total sea mayor que el de un edificio que a lo mejor tiene un alquiler mensual más alto, pero unos costes operativos de uso o incluso de mantenimiento que fueran menos costosos, ¿no? Que sean más bajos. En este sentido, sí que tiene cabida hablar de la sostenibilidad desde un momento muy temprano, porque normalmente cuando se habla de sostenibilidad se habla de eficiencia energética. Son de estas palabras que se usan de una manera habitual dentro de un cierto campo, aunque sostenibilidad tiene un sentido mucho más amplio y de hecho puede hablarse de una sostenibilidad económica como algo bastante importante dentro del mundo económico también y dentro de otros muchos aspectos. Bien, pero inicialmente lo que una empresa va a ver es si se puede permitir o no estar en el local que le gustaría y cómo es que ese lugar es el que le gustaría. Bien, pues en inmobiliaria hay un mantra que se suele repetir muy habitualmente, que es el de ubicación, ubicación, ubicación. Y ese mantra todavía hoy es aplicable y se demuestra una y otra vez. Es decir, las empresas lo primero que buscan es la ubicación, la dirección postal del edificio en el que se quieren implantar. Y después miran cómo es el edificio. Si el edificio que está en la localización que quisieran es demasiado inapropiado para ellos, porque a lo mejor es demasiado pequeño, demasiado grande, o es un edificio protegido en el que realmente no les van a dejar implantar una oficina, o van a tener muchos problemas de consecución de licencia, o no se puede adaptar a sus necesidades, pues empezarán a mirar por zonas similares o en la proximidad de ese edificio, hasta que encuentren uno que tenga ese equilibrio entre la localización, la ubicación,
y las posibilidades de adaptación a las necesidades de espacio para su funcionamiento que requiere esa empresa. Al final, que una empresa siga funcionando o no, y que las personas responsables de las delegaciones de esas oficinas sean todavía estén operativas en el futuro, acaba dependiendo de una cuestión que es esa cuenta de resultados. Y dentro de la cuenta de resultados, antes de llegar a cuestiones de sostenibilidad ecológica, lo más habitual es que se hable en términos más puramente monetarios y luego ya aparezcan otra serie de cuestiones, ¿no? La manera en la que estas otras cuestiones que estamos diciendo, como pueda ser la responsabilidad social corporativa, como pueda ser el tema ecológico, han ido entrando dentro de los baremos principales, ha sido vinculándose al campo económico. Es decir, demostrando o intentando demostrar que una mayor ecosostenibilidad de un edificio tiene un interés económico para la empresa. Si esto no es así, no acaba siendo uno de los valores primordiales a la hora de seleccionar un edificio o no. Cuando hablamos de qué le pide una empresa a un edificio para instalar allí sus oficinas, normalmente tiene mucho más peso la ubicación, la dirección postal, que el grado de aislamiento térmico o acústico que tenga el edificio con respecto al exterior. Eso hoy por hoy creo que es una realidad bastante clara. Si crees que no es así, dímelo, no hay ningún problema porque aquí estamos todos para contar lo que pensamos en nuestra experiencia, ¿no? Normalmente cuando hablas en cualquier producto ante una empresa de este tipo de valores de ecosostenibilidad, se te suele prestar atención, pero desde un segundo peldaño. Es decir, hay otras cuestiones a las que se presta más atención y a igualdad, por ejemplo, de precio, sí que puede prestarse ya atención o suele prestarse atención a estas segundas derivadas que se entienden como el tema de que sea reciclable o que sea ecosostenible, el producto que sea, ¿no? Y aquí, en mi caso particular, siempre he tenido una brega particular siempre que cuesta mucho y que sinceramente creo que se había dado un cierto paso hacia adelante, que no se está manteniendo ese paso hacia adelante a pesar de que no soy el único que se esfuerza en ello, es el tema de la salubridad de esos lugares de trabajo. Cuando hablas de que tiene que ser un lugar de trabajo saludable para las personas que están allí, y eso implica desde el diseño hasta el mantenimiento, hasta el propio uso de las personas que van a estar en esa oficina, del espacio que están ocupando, realmente es algo a lo que sí, hombre, sí, está muy bien, tal, pero no le van a dar prioridad a ello nunca. Es decir, nos encontramos muy habitualmente con que se utilizan materiales que se eligen por estética, aunque sean inapropiados desde el punto de vista de la salubridad, simplemente porque, tanto desde el punto de vista profesional, de diseñadores, proyectistas, etcétera, como desde el punto de vista de clientes o usuarios de las oficinas, ¿no? Y eso es una cuestión que anda siempre quedando como descolgada, ¿no? Todo el mundo, como concepto, tiene claro que una oficina tiene que ser un lugar saludable, pero cuando te pones a diseñar una oficina saludable, hay mucha reticencia por parte del uso, porque no se está tan acostumbrado y simplemente porque no se suele pensar en una oficina como un lugar que tenga que ser saludable. Efectivamente, en el 2020, se dio una circunstancia que obligó, sí o sí, a repensar que había cuestiones que se habían estado haciendo durante décadas que habían ido convirtiendo los lugares de trabajo en algo no tan saludable y durante unos meses empezó a darse la importancia. Sin embargo, cuando ya se fue relajando ese momento tan grave que tuvimos, ya se empezó a olvidar y creo que hoy por hoy ha vuelto a pasar a un segundo o tercer plano, ¿no? En el cual vuelve a tener primacía, por ejemplo, económicamente, que sea un edificio bastante eficiente, porque si energéticamente es eficiente será más barato de mantener y eso de abrir las ventanas para que entre el aire exterior, oiga, mire, es que entonces ¿qué pasa? Que se me va a ir el aire caliente que tengo dentro, se me va, como se solía decir, ¿no? Va a entrar el
frío en invierno o se va a ir el frío en verano, ¿no? Y claro, dices, bueno, sí, pero se va a renovar el aire que están respirando las personas. Ya, pero es que entonces cuesta más dinero. Y eso pasa a un segundo o tercer plano. Y de la misma manera que eso pasa a un segundo o tercer plano respecto a lo que es esa eficiencia energética, porque sí está más directamente vinculada con la economía, también esa parte de ecosostenibilidad y de eficiencia energética, que tampoco son exactamente lo mismo, aunque no vamos a entrar ahora en ese detalle, también están en un segundo plano con respecto a la ubicación, la imagen y la economía, puramente dicho, el asunto monetario de las oficinas. Que sean edificios suficientemente modulares para que puedan alquilar la superficie que realmente necesitan y no tengan que alquilar a lo mejor pues 2.000 metros cuadrados cuando realmente lo que necesitaban eran 1.500, pero el edificio no es modulable. Por ejemplo, es un ejemplo que vayan viniendo a la cabeza. O incluso a lo mejor hemos vivido situaciones en las que la geometría o la relación entre superficie construida y superficie útil pues pudiera ser más interesante porque a lo mejor pues tuviera una fachada con menos curvas o no ya curvas sino espacios intersticiales que no tuvieran un aprovechamiento claro para esa oficina en concreto. Hay muchas situaciones que acaban teniendo una cierta prioridad. Pero inicialmente cuando se habla de que alguien va a instalar una oficina, pues, ¿qué superficie se necesita y dónde? Porque sí que se le da mucha importancia a que haya transporte público cerca, a que sea una zona céntrica y demás. Y realmente esto tiene un componente en cuanto a economía, no cabe duda, pero solamente diría que hay algo que puede ir a priori en contra de estas condiciones económicas, que es la cuestión de imagen. Y ahí sí que entramos en un terreno un tanto más intangible y que tantas veces acaba siendo una contradicción en sus propios términos cuando se habla de la implantación de una oficina en un edificio. Porque probablemente puedas tener muchas discusiones o a nivel interno dentro de la empresa se pueden tener muchas discusiones en cuanto a superficie alquilable o en cuanto a esos grados de eficiencia energética, a costes de mantenimiento durante el ciclo de vida del inmueble y todo esto. Y sin embargo, luego pues alguien pueda decidir, no, pero es que por estar en una calle principal estamos dispuestos a asumir un cierto sobrecoste porque es una representatividad, es imagen para la empresa. Hay empresas que consideran imagen estar en unas ciertas ubicaciones, por el motivo que sea, pues porque a lo mejor es un área dentro de la ciudad que se considera como tecnológica, donde están las empresas más cool del momento, o es un área muy representativa porque es donde están las tiendas más caras y todo aquello que esté asociado a esa zona comercial pues tiene como una representatividad, un aura, esa asociación de ideas, ¿no? De si estás cerca del lujo es que a lo mejor es una empresa que funciona muy bien. Este tipo de cuestiones que funcionaban mucho antes, parecía que habían dejado de funcionar con el tiempo, pero que realmente siguen teniendo todavía un cierto peso, acaban teniendo una repercusión más importante de lo que pueda parecer con respecto a todos los demás razonamientos. Quiero decir con esto que en muchas de esas reuniones y en muchas de esas presentaciones y justificaciones de por qué un edificio sí o un edificio no, donde se analiza hasta el último detalle para ver qué influencia tiene hasta en el último céntimo, luego puede revocarse todo eso y quedarse patas arriba en el momento en el que se habla de la representatividad y de la imagen, porque hay empresas que ahí sí, todo aquello en lo que han estado mirando el céntimo o regateando o poniendo pegas a cualquier cosa, cuando llega ese momento de la representatividad, todo eso desaparece y se está dispuesto en muchas ocasiones a instalarse en edificios incluso poco apropiados, simplemente porque esa ubicación parece representativa, por estar en un edificio en concreto o en una zona en concreto o lo que sea, ¿no? Por lo tanto, no creo que hoy por hoy el tema de la sostenibilidad o de la eficiencia energética sea el punto primordial para la elección de las empresas dentro de un edificio. Ahora bien, sí que es cierto que se establece una cascada de temas importantes o temas a los que se les da prioridad y ante empate entre los escalones primordiales
se empieza a desempatar con los escalones de segundo grado, de tercer grado. Quiere esto decir, ante dos edificios que estén en una ubicación que le parezca interesante a la empresa, muy probablemente el tema energético de sostenibilidad entre ya en juego y sea quien desempate. Ante una igualdad entre estos dos aspectos entrarán otros. Puede ser el tema que decíamos de salubridad o puede ser cualquier otro tema que te venga a la cabeza. Bien, hemos visto que hay montones de maneras de justificar una implantación. Y bueno, hablamos aquí en este podcast y seguiremos hablando de temas como los sellos de sostenibilidad y de eficiencia energética, que en algunos casos se considera un condicionante. Hay empresas que, sobre todo, dependiendo de qué país provengan, van a exigir, entre comillas, van a valorar que el edificio en el que se vayan a implantar tenga un sello reconocido en su país. Y esto sí que es cierto que se ha implantado mucho en el mercado inmobiliario, sobre todo en algunas ciudades, ¿no? En algunos países. Pero claro, luego la realidad es que hay algunas de esas empresas que ponen ese condicionante de que sean edificios con ese condicionante, ese sello energético, y sin embargo, luego ves que tienen sedes en edificios a lo mejor históricos, porque ha tenido más peso el estar en un edificio histórico representativo que cumplir con esa condición del sello de sostenibilidad, dando por hecho que ese edificio histórico no tenga ese sello de sostenibilidad, porque puede ser que haya edificios históricos que sí que tengan una eficiencia energética muy alta, sobre todo si el uso que se les da es el uso para el que fueron diseñados, aunque haga de eso 100 años. Hay edificios que tienen 100 años, que son muy eficientes energéticamente, especialmente si se respeta el uso para el cual fueron diseñados. El problema muchas veces viene cuando un edificio histórico se utiliza de manera diferente a aquello para el cual fue pensado. Entonces ahí es cuando empiezan a chirriar las cosas de manera más habitual. Pero entiendes a lo que me refiero, que hay ocasiones en las que hay un condicionante energético y demás y luego ves, caramba, pero si al final tienes una sede en este edificio o en este otro que no cumple con esto que tú estás exigiendo, ya, pero tiene una representatividad. Por lo tanto, esto es como ocurre en este ámbito que dicen, ¿no?, de las compras, de que se compra de manera impulsiva y luego se utiliza la razón para justificar esa compra. Pues en el terreno de la implantación de las oficinas o de las empresas en ciertas sedes, muchas veces ocurre también lo mismo, por no hablar de muchos condicionantes que puedan ser locales y que no tengan por qué ser estrictamente objetivos para todos. Quiere esto decir, puede ocurrir que una empresa, por el motivo que sea, imagínate que la mayoría de los trabajadores que hay en una empresa en ese momento de la implantación viven en una cierta zona de la ciudad o de la provincia y que la ubicación en alguna zona donde haya una conexión más fácil, más rápida o más directa, incluso por transporte público, a esas zonas donde están viviendo los empleados actualmente, pueda ser una razón de peso. Y veas que hay una empresa que diga, pues nosotros nos instalamos aquí porque aquí llega la línea tal de autobuses o de metro que viene de tales barrios o de tales poblaciones, que es actualmente donde vive la mayoría de las personas que trabajan aquí. ¿Por qué no va a ser esa una opción o va a ser un criterio para elegir un edificio o para elegir una zona? Como ves, hay muchas cuestiones y esto de decir en qué piensan las empresas o qué piden las empresas para instalarse en un edificio a veces tiene muchas más ramificaciones de las que parece, aunque bien es cierto que yo diría que actualmente la cuestión económica y de representatividad son las dos primeras y que las demás que entran en juego en la partida es en función de cómo sean capaces de vincularse con esas cuestiones de representatividad y de economía. Si eres capaz de vincular un sello ecológico con la imagen de tu empresa, entonces ese sello ecológico empieza a tener importancia para la empresa. Si ese sello ecológico tiene que ver con la sostenibilidad del edificio, tiene que ver con el grado de eficiencia energética del edificio, entonces ese grado de eficiencia energética también empieza a tener poder, ya que está vinculado con la imagen. Pero también ese grado de eficiencia energética, si tiene que ver con el mantenimiento, con los costes operativos durante el ciclo de vida de ese local, y eso tiene que ver con la cuenta de resultados,
pura y dura de la empresa que se va a instalar allí, entonces también tiene un cierto peso, no por sí mismo, sino por su vinculación con otros aspectos a los que se les da más importancia, al menos creo que hoy en día. Imagino que este es un tema en el que tendrás tu opinión, como en todos, y que habrá muchas personas de las que nos oyen que, tendrán experiencias que a lo mejor sean diferentes de esto que estoy explicando. Y aquí está la gracia, en que hablemos y, aportemos entre todos aquella experiencia que hemos ido teniendo. Así que en este episodio, como en tantos otros, lo más interesante serán tus comentarios, los cuales estoy deseando ya recibir. Y como siempre, nos esperamos en el próximo episodio. Hasta pronto.